Señores, si volvemos de esta pausa ya para entrar en este debate con Adalberto Méndez López desde México, Hermes, y vamos a entrar en materia con el tema de racismo y sobre todo aspectos de derechos humanos. Adalberto, ha causado un revuelo todo este tema a nivel mundial y como derechos humanos, ¿por dónde comenzamos a arrojar luz a este tema? Mira, Manuel, yo creo que hay que primero hacer un poco de análisis histórico de los orígenes del racismo, ¿no? Y desde el propio término de racismo, hablar del término raza ya es un tema que, aunque está afianzado y se ha hecho esta conceptualización, el argumento biologicista que le da justamente el origen al término de racismo, ¿no? Llevó o ha llevado a que se tengan que tomar ciertas cartas en el asunto con respecto a esta diferenciación. El fenómeno del racismo no es nuevo, es un fenómeno que existe a nivel mundial desde hace muchos años y argumentado o basado bajo un falso dilema sobre la superioridad de ciertas razas. De ahí que el argumento sea 100% biologicista. Cuando hablamos del tema de la raza humana, ¿no? Y pareciera ser que la diferenciación entre ciertos fenotipos, que es, digamos, el término técnico, cuando hablamos de racismo, el fenotipo de la persona, pudiera ser o pudiera, digamos, derivar en una falsa concepción sobre cierta fortaleza o cierta superioridad de ciertas razas. Ese fue el argumento que utilizaron en su momento el nacionalsocialismo en Alemania durante la época del Holocausto y que tuvo réplicas o digamos hubo movimientos similares como el apartheid sudafricano o en distintas partes. En el caso mexicano te voy a comentar un tristísimo ejemplo de la historia mexicana, el de en México en la época del presidente Álvaro Obregón, que fue justamente ya a principios del siglo XX. Se hablaba de, hubo una política antirracial contra la población china, por ejemplo, en el caso mexicano, ¿no? Es una de las cosas más vergonzosas que ha habido en México, que es justamente el racismo que hubo contra la población china, e incluso hubo leyes para poder, incluso, digamos, generar ciertos guetos o medidas para poder, ¿no?, excluir a estas personas. El racismo, al final del día, Hermes y Manuel, deriva de una violación sustantiva al derecho humano de igualdad. Y digamos que el efecto es 100% de algo denominado discriminación, ¿no? Y la discriminación al final del día, desde la narrativa de los derechos humanos, consiste en la limitación, la prohibición, la exclusión o la restricción de un derecho en igualdad, digamos que en el contexto de igualdad de condiciones. En el caso de raza, ¿no? Incluso a diferencia de otro tipo de grupos de situación de vulnerabilidad, como podrían ser personas con discapacidad o mujeres, en el caso de raza se agrega digamos, un elemento más al concepto de discriminación, que sería la preferencia. Es decir, la preferencia por raza para poder acceder al ejercicio y goce pleno de un derecho. Entonces, tomando en cuenta un poco este contexto, el racismo, ¿no?, es un acto discriminatorio en el cual a través de una preferencia o a través de una exclusión sistemática, una restricción o una limitación al derecho o goce de estos derechos por parte de una persona con base en su origen racial o con base en su fenotipo. Y esto es lo que claramente se está viendo y lo que está sucediendo en Estados Unidos. Un país que tiene una larga historia de movimientos sociales, ¿no?, particularmente en movimientos de personas afrodescendientes, que hay que recordar, ¿no?, a los dos grandes próceres de este movimiento, que fueron Martin Luther King Jr. en su momento, y digamos que el antagónico, o que era, digamos, un prócer con una visión más radical sobre el tema del movimiento racial, que es el de Malcolm X, ¿no?, que fueron justamente los que llevan esta lucha de igualdad de raza entre personas afrodescendientes y personas de raza blanca en la igualdad de condiciones, ¿no?, al determinar que las políticas migratorias aplicadas a la población haitiana, excluían sistemáticamente a personas con base en un argumento que ni siquiera era compatible o armónico con el derecho internacional de los derechos humanos. Y esto quiero hacer la mención porque existen dos instrumentos internacionales que ahorita tendrían que estar cobrando especial relevancia en las discusiones en materia de racismo y derechos humanos. La Convención Internacional para Eliminar todas las formas de discriminación racial de las Naciones Unidas, que es un documento de la década de los 70 que justamente incorpora en el derecho internacional de los derechos humanos este estándar de cómo analizar o cómo prohibir o castigar este tipo de cuestiones de carácter discriminatorias. Y a nivel regional tenemos un instrumento, digamos, espejo, un instrumento
digamos, que replica el mandato internacional, que es justamente la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, lo cual nos viene a dar un estándar amplio, es decir, tenemos una protección en el sistema universal y una protección en el sistema regional, que sea el sistema interamericano, para poder eliminar o combatir el racismo. Interesante que el caso en su momento que vivió Dominicana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos justamente fue por violaciones al Tratado Interamericano en materia de discriminación racial, ¿no? Y entonces esto nos obliga a todos los estados del continente, tomando en cuenta lo que está sucediendo en Estados Unidos, que además les quiero hacer un comentario, creo que es necesaria este tipo de protestas. Las protestas, y creo que es importante visibilizarlo, llevan o visibilizan las exigencias sociales de grupos o colectivos determinados, ¿no? Y evidentemente las protestas no pueden hacerse desde lugares privilegiados, es decir, yo no puedo exigir un derecho desde un lugar de privilegio, ¿no? Esto sucedió en México hace una semana. Un movimiento contrario al presidente de la República lanza una movilización en automóviles denominada Frena. Y claro, salieron a las calles N cantidad de automovilistas tocando claxon, ¿no? El claxon y mencionando que dimitiera el presidente. Y evidentemente, por más de que haya mucha gente inconforme con el actual gobierno, me incluyo entre ellas, las protestas sociales no pueden defenderse desde los privilegios de la persona. Eso desnaturaliza la protesta social. Y evidentemente, este tipo de protestas, si las ponemos en perspectiva con otros movimientos sociales como España, son movimientos que incluso abanderan la extrema derecha. El caso de Vox, por ejemplo, en España, ¿no? Porque no es que estar en contra de utilizar un carro para manifestarse. De hecho, 2 días antes de esta manifestación que les menciono en el caso mexicano, se dio una manifestación en motocicletas por parte de los trabajadores digitales que reparten comida a través de ciertas plataformas como Uber, Didi y otro tipo de Rappi, otro tipo de plataformas en esta materia, ¿no? Y eso evidentemente tiene un tema común que fue a través de automóviles, ¿no? Pero el objetivo es diferente. Estamos hablando de un sector que al menos en México los trabajadores digitales no tienen equipo de protección de la salud suficiente, arriesgan la vida día a día con la pandemia, no tienen acceso a seguridad social, pulverizan el trabajo y unas jornadas salariales que no son comparables con ningún estándar laboral aceptable. En contraposición, tenemos un grupo, y no quiero sonar ni clasista ni mucho menos, pero un grupo privilegiado, que incluso tiene acceso a comprar un automóvil, que no es la realidad de cualquier persona, no cualquier persona en México, Dominicana o cualquier país latinoamericano tiene el acceso a la compra de un vehículo. Entonces, ya estamos hablando que es una protesta sectorizada y que además empieza a tergiversarse con ciertos mensajes. ¿En qué acabó la protesta de Frena en el caso de México? En un tema incluso clasista, ¿no? Nosotros sí sabemos protestar, somos superiores, hasta en los perros hay razas, etcétera, que fue tergiversando este mensaje de la protesta. Y eso evidentemente, y lo digo muy, muy abiertamente, si eres una oposición, lejos de fortalecerte, te disminuye porque le terminas dando la razón contra el que estás protestando, ¿no? Esto está pasando en Estados Unidos y el presidente Donald Trump no lo está entendiendo. El argumento que tenía que utilizar el presidente era de unificar a la nación, no de sacar a los militares a la calle, no de sacar a la policía a arrestar a cuanta gente estuviera. Tenía que ser un elemento unificador. Y aunque Estados Unidos tiene un mal endémico, que es un racismo sistemático, un racismo que incluso ha costado siglos, porque hay que recordar que la lucha contra el racismo se da desde que se conforma el Estado americano. Un dato curioso, la primera fracción política en Estados Unidos que pugnó por la igualdad racial no fueron los demócratas, fueron los republicanos. Y después se invierte el discurso político en Estados Unidos, ¿no? Lo que tuvo que haber hecho el presidente es unificar y reconocer este mal sistémico. Sin embargo, lo que hace es contestar con violencia y contestar con represión. Y esto evidentemente enciende cualquier tipo de protesta, ¿no? Y curiosamente no mide tampoco el timing político. El timing político es que el siguiente año tienen periodo electoral, ¿no? Y evidentemente esto necesitaría o obligaría también a tomar en cuenta qué acciones toman al respecto. La situación se desborda, pero también creo que ese es un llamado a todos los países del mundo. En América Latina sufrimos un gran racismo. En el caso mexicano hay una tendencia a blanquear la historia mexicana. Un dato es que 2 de nuestros grandes próceres de la independencia, Vicente Guerrero y José María Morelos y Pavón,
eran mulatos de origen, eran afrodescendientes. Y eso es algo que la historia mexicana ha borrado o busca no mencionarle, al contrario, se blanquea. En el caso de Colombia, por ejemplo, hubo un presidente de ascendencia afrodescendiente que ha sido casi eliminado de los libros de historia, justamente originario de Cartagena de Indias. Entonces, este tipo de cuestiones que se replican en América Latina, lo que está pasando en Estados Unidos, también creo que es un llamado a los países que vivimos con este tipo de problemas como el racismo, a hacer un llamado. Y creo que en el caso de Dominicana, existe un problema con el tema de la población haitiana que vive en Dominicana o las personas que son de origen haitiano, ¿no? Y este tipo de discursos separatistas, segregacionistas, lejos de traer estabilidad social, traen más inestabilidad de la que puede generar. Pero igual yo pienso que se da esto en todos los países. Cuando tú vives en un país que no es el tuyo, te comienzan a mirar de otra manera y comienza Claro. también el tema de racismo, porque igual también puede pasar con dominicanos que viven en Haití, que son mirados de otra manera por parte de los haitianos, o sea que no un tema como específico. Pero alguien comentaba algo ayer en la radio que me llamó mucho la atención. Si todos somos tan pro de defender y de no tener discriminación con nadie en las redes sociales, porque nos unimos todos a una campaña, entonces, ¿por qué existe la discriminación? Si todos lo presentan en las redes sociales uniéndose a las campañas que se preparan y se colocan con determinados temas. Entonces, ¿por qué en la vida de carne y hueso, en la de cara a cara, en la real, somos tan distintos? Mira, a ver, yo quiero citar a una prócer de movimiento de igualdad racial de Estados Unidos, Angela Davis. Angela Davis decía algo que creo que cada vez tiene más vigencia. Y Angela Davis decía que en un mundo racista no bastaba con estar en contra del racismo, sino ser completamente antirracista. Ese es el tema. La verdad es que por más que podamos pugnar por la igualdad de condiciones sociales, si no existe una política articulada en la materia, difícilmente vamos a lograr una política antirracista. ¿Y a qué me refiero? Hay que entender una cosa, Hermes y Manuel, y es que esa es que la discriminación no necesariamente tiene que ser directa. ¿A qué me refiero con esto? No necesariamente yo tengo que ir por la calle y señalar a la persona con discapacidad, pues señalar a la persona afrodescendiente, señalar a la mujer, etcétera. No, la discriminación no necesariamente puede ser directa, también puede ser indirecta, es decir, por efectos. Por más leyes que yo tenga que condenen o prohíban la discriminación, si los efectos de su aplicación no se materializan en acciones concretas que impidan o castiguen al discriminador, al racista, difícilmente vamos a tener un cambio sustancial. Eso es a lo que se le denomina igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva radica realmente en el desarrollo de una política pública eficiente que no solamente prohíba la discriminación, sino que la aplicación de la norma tenga efectos de carácter social. Es decir, que condene al racista, que condene al discriminador, que se genere un ejemplo social de que si yo discrimino, estoy cometiendo un acto contrario a la ley. En el caso de México, algunas municipalidades, algunas entidades federativas, perdón, han tipificado como delito la discriminación. Y eso es correcto. Además, hay que recordar que la discriminación ya además puede ser no solamente entre particulares o entre personas físicas, también puede ser por propias empresas, ¿no? Y eso obliga, por ejemplo, a un nuevo debate. Realmente, por ejemplo, las empresas también están haciendo la parte o su parte. Te pongo en el caso mexicano y el caso que seguramente de mucho de América Latina. Las industrias de publicidad en México no representan digamos que en sus videos o en sus para campañas promocionales al mexicano o a la mexicana promedio. Son mexicanos o mexicanas, digamos, europeizados, ¿no? Digamos, blanqueados, por así decirlo. Lo que se le denomina como la pigmentocracia, ¿no? Entonces, cuando uno voltea a ver, ¿no? Y menciona y dice, bueno, ¿por qué en vez del cartón de leche no poner a una familia típica mexicana, ¿no? A lo mejor de tez de pelo negro, de morena, etcétera, ¿no? ¿Por qué nos ponemos o digamos, hacemos o se empecinan las campañas o las empresas publicitarias en proyectar a una familia, ¿no? De pelo rubio, de ojo claro, ¿no? Como si realmente existiera y ese es el discurso de las campañas publicitarias, que entre más güero o más blancos puedas llegar a ser, más privilegios puedes acceder. Y mientras se mantenga o se afiance ese discurso,
el racismo va a seguir existiendo. Y eso es algo que en México acaba de salir un estudio y seguramente en Dominicana habrá estudios similares. El 70% de la población mexicana se asume de tez morena, por ejemplo, pero menos del 50% de las personas con tez morena acceden a puestos directivos. O sea, sí existe una correlación entre el tono de piel y realmente la realidad social o el acceso efectivo a ciertos cargos, ¿no? Eso pasa en Estados Unidos. Hay varios casos de la Corte Constitucional estadounidense. Pudiera citar algunos. Se me ocurre el caso de Griggs versus Duke Power Company. Es un caso de la década de los 50 en Estados Unidos, después de que se aprueba el Equal Rights Act de Estados Unidos. Parte de la legislación norteamericana lo que decía era que las empresas no podían empezar a segregar por tema de raza y tenían que contratar de manera igualitaria a cualquier persona. Entonces, lo que hicieron muchas empresas para, de cierta manera, afianzar este estereotipo de contratación segregacionista o segregada era utilizar exámenes de ascenso orientados. Es decir, que a las personas que yo les aplicaba el examen, ¿no? Se hacía un profiling del el nivel de educación, de ingresos de esa persona con base en la raza, ¿no? Con base en su origen social, etcétera, y ellos podían ingresar. Entonces yo daba una falsa idea de igualdad y de inclusión dentro de la empresa, pero solo llegaban a cargos directivos personas de tez blanca, por ejemplo. Y las personas de tez morena, de tez blanca o de origen asiático se quedaban en los puestos administrativos o menores, ¿no? Este caso llega a la Corte Constitucional Norteamericana y la Corte Constitucional Norteamericana se da cuenta de que el examen estaba dirigido. Entonces, a ver, para buscar la manera de discriminar siempre va a haber muchísimas formas de hacerlo y de encubrirlo. Es lo que se le conoce como el color washing. Yo uso campañas sociales para poder manifestarme como que soy pro inclusión y pro igualdad. Pero si no genero mecanismos de fiscalización para las empresas, mecanismos, por ejemplo, para identificar política pública no eficiente, o por ejemplo, darle o dotarle de cierta fuerza a las defensorías del pueblo, a las comisiones de derechos humanos, a los ombudspersons de los estados, difícilmente podré combatir este racismo, ¿no? Así es. Finalmente, Adalberto, tú como experto en derechos humanos, en 3 palabras, ¿cuáles se utilizaría para frenar el tema del racismo y la estigma y la discriminación? Yo creo que lo primero, y en 3 palabras sería, bueno, van a ser 4, acabar con la indiferencia. Muy bien, excelente. ¿Y a qué me refiero con eso? Y cito nuevamente a un prócer del movimiento de derechos sociales en Estados Unidos, particularmente igualdad racial, Martin Luther King. Martin Luther King dice algo que que creo que queda más vigente que nunca. Y dice, no da miedo o no debe aterrorizarnos las acciones, digamos, o las acciones perversas de las personas malas, ¿no? Haciendo alusión a la discriminación. Decía, lo que realmente sorprende, nos debe de dar miedo, es la indiferencia de los buenos o de los que se dicen buenos. Y yo creo que ese es el tema, ¿no? La indiferencia afianza estereotipos, la diferencia afianza o normaliza situaciones de exclusión y de discriminación. Mi mensaje en 4 palabras sería acabar con la indiferencia y denunciar los actos de discriminación. Buenísimo para concluir esa entrevista. Gracias, Adalberto. Muchísima suerte allá en México. Que todo salga bien con estos procesos que ya se están estableciendo. Y nada, a cuidarte también ahí en casa y sé que también sales a trabajar, o sea que hay que cuidarse doble. Así será. Y muchas gracias nuevamente por la invitación y un gran abrazo desde México a mis queridos hermanos y hermanas dominicanos y dominicanas. Te esperamos pronto por aquí. Ya lo sabes. Así será. Gracias. Bueno, hacemos una pausa. Hay más de Manuel y Hermes. Si lo usas, se enteran 2. Si no lo usas, se entera todo el mundo. El embarazo no deseado, las enfermedades de transmisión sexual y el VIH le pueden pasar a cualquiera. Usa condón en toda relación. Protégete. Consejo Nacional para el VIH y el SIDA.